Analicemos la sección titulada Las tres fases del imperio de Grecia y al mismo tiempo vamos a resolver un dilema. Leamos Daniel capítulo 2, el versículo 39 declara: Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y un tercer reino de bronce que dominará toda la tierra. Observamos que según el pronóstico profético, el tercer reino de bronce iba a dominar toda la tierra, haciendo alusión a la estatua de Nabucodonosor en Daniel 2. Cabeza de oro, pechos y brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce que representan a Grecia. Básicamente entonces está diciendo el pronóstico de la profecía que Grecia tenía que dominar toda la tierra, pero encontramos que el primer rey, que fue Alejandro Magno, de ese imperio, no dominó toda la tierra, pero el pronóstico le da la responsabilidad de dominar toda la tierra a el tercer reino, es decir, a Grecia. Alejandro Magno no alcanzó a dominar toda la tierra. Lo más lejos que llegó Alejandro Magno fue a abarcar o conquistar una parte de India, pero no abarcó toda la tierra. Entonces debemos de encontrar una solución a este dilema. Para ello vamos a observar que Grecia realmente tuvo tres fases. La primera fase fue con Alejandro Magno. Leamos lo que nos pronosticó la palabra de Dios. Daniel capítulo 8, el versículo 5 declara: Mientras yo pensaba, un macho cabrío vino del oeste, corría tan deprisa que ni tocaba la tierra. Este macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Daniel capítulo 8, el versículo 21 nos da la interpretación. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. Entonces, la primera fase de Grecia está representado con el macho cabrío y el cuerno grande entre sus ojos. Es decir, Grecia bajo el mando de Alejandro Magno. Esa es la primera fase. La segunda fase la encontramos pronosticada en Daniel capítulo 8, el versículo 8. Y el macho cabrío se engrandeció mucho, y cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. La segunda fase de Grecia es cuando se quiebra el cuerno grande que representa Alejandro Magno, y en lugar surgen 4 cuernos. Entonces, esos 4 cuernos forman la segunda fase de Grecia. Veamos la interpretación. Daniel capítulo 8, el versículo 22. Los 4 cuernos que sucedieron al que se quebró representan 4 reinos que saldrán de esa nación, pero no tendrán el mismo poder. Esos 4 cuernos representan a los 4 generales de Alejandro Magno. Número 1, Casandro. Número 2, Lisímaco. Número 3, Ptolomeo. Y número 4, Seleuco. Los 4 cuernos representan a los 4 generales de Alejandro Magno. Estos 4 generales formaron la segunda fase de Grecia. La tercera fase de Grecia fue pronosticado en Daniel capítulo 8. Lo primero que debemos hacer es corregir el verso y luego dar su explicación. Daniel capítulo 8, el verso 9. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho, dice esta versión, pero la versión King James en inglés, la versión que usó Elena de White para sus escritos inspirados, dice que creció extremadamente. En lugar de la palabra mucho, debe decir extremadamente, hacia el sur y hacia la tierra hermosa. En la mayoría de las versiones en español solo se da 2 direcciones, pero en la versión King James en inglés hay 3 direcciones. Es decir,
En la mayoría de las versiones en español se omitió una dirección. Debe leerse así: hacia el sur y hacia el este y hacia la tierra deseable. Debe colocarse la dirección omitida, este. Entonces el versículo con la traducción correcta debe estar así. Daniel 8, el verso 9. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció extremadamente hacia el sur y hacia el este y hacia la tierra deseable. La interpretación la tenemos en Daniel capítulo 8, el versículo 23. Al fin del reinado de ellos, es decir, de los 4 cuernos o de los 4 generales de Grecia, al fin del reinado de ellos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de la maldad, se levantará un rey altivo de rostro, maestro en intriga. Está hablando de un rey altivo. Un rey en el simbolismo está representado por un cuerno. Básicamente, cuando dice se levantará un rey altivo de rostro, implica se levantará un cuerno altivo. Este cuerno es el cuerno que creció en extremo. Después de leer estos versículos, podemos comentar lo siguiente: el cuerno o el rey altivo surgió de uno de los 4 cuernos del macho cabrío. O puesto de otra manera, el cuerno o el rey altivo surgió de uno de los 4 generales de Grecia. Por lógica y respaldado por la historia, puesto que el cuerno representa un poder, podemos preguntarnos qué poder surgió después del imperio de Grecia, y la respuesta es Roma. Por lo tanto, este cuerno que creció en extremo representa a Roma, pero podemos respaldarlo también desde otro ángulo. Daniel, el capítulo 7, el versículo 8, habla de un cuerno pequeño y sabemos que es el papado. Daniel capítulo 7, el versículo 20, hablando del mismo poder, declara: de ese mismo cuerno que tenía ojos y boca, que hablaba con mucha arrogancia y parecía mayor que sus compañeros. Observemos que el cuerno de Daniel 7, que al inicio fue pequeño, pero luego creció porque era mayor que sus compañeros, tiene también un paralelismo entre el cuerno de Daniel 8, el versículo 9, donde dice: de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció extremadamente. El cuerno de Daniel capítulo 7 al principio es un cuerno pequeño, luego este cuerno crece en conexión al cuerno de Daniel capítulo 8. El cuerno al principio es pequeño y luego crece extremadamente. Vemos entonces que en el cuerno de Daniel 7 representa al poder romano en su fase papal. Y el cuerno de Daniel 8 también representa al poder romano, pero no solo la fase papal, sino que mucho más. ¿Por qué? Porque es un cuerno que no solo creció, sino extremadamente lo hizo. El cuerno de Daniel 8, que creció extremadamente, representa a Roma en sus diferentes fases. Primero, este cuerno representa a Roma imperial, que surgió en el 63 antes de Cristo y cayó o concluyó en el 476 después de Cristo. Este cuerno también representa a Roma papal, que surgió en el 538 y cayó o concluyó
en 1798. Este cuerno de Daniel 8 también representa a Roma dividida, es decir, nuestro mundo presente. Lo que estoy diciendo es que este cuerno que creció extremadamente abarca desde el año 63 antes de Cristo, cuando surgió Roma imperial, y llega hasta la segunda venida de Cristo. Y eso lo reafirma Daniel capítulo 8, el versículo 23, donde habla del rey altivo. Acuérdense que en el simbolismo un rey está representado por el cuerno. Entonces aquí el rey altivo es el cuerno que creció extremadamente. Daniel capítulo 8, el versículo 25, hablando de este cuerno, dice: se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero sin mano humana será quebrantado. El hecho de que va a ser destruido sin mano humana implica que Dios mismo lo va a destruir. Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 8 declara: entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La profecía pronostica en Daniel 8, el verso 25, que sin mano humana será quebrantado el cuerno que creció extremadamente. Indica entonces que intervendrá la parte divina, en este caso Cristo, destruyéndolo en su segunda venida. Por eso hemos dicho que este cuerno que creció extremadamente abarca desde el inicio de Roma imperial hasta la segunda venida de Cristo. Y esto también lo enseña la cartilla de Escuela Sabática, edición adultos, Daniel, el primer trimestre, enero-marzo 2020, en la página 75. Este cuerno pequeño representa a Roma en sus dos fases, pagana y papal. Daniel vio a Roma primero en su fase imperial y pagana, cuando combatía contra el pueblo judío y los cristianos primitivos, y después en su fase papal, que continúa hasta nuestros días y se proyecta hacia el futuro. Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 868. Entonces, este cuerno que creció extremadamente representa a Roma, abarcando sus tres fases: imperial, papal y Roma dividida, nuestro tiempo. Con el conocimiento que hemos acumulado hasta aquí, podemos comprender fácilmente y mucho mejor la extensión territorial que el cuerno que creció extremadamente abarcó. Para ello vamos a leer lo que nos dice la Biblia en Daniel capítulo 8, el versículo 9, en la versión corregida. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció extremadamente hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra deseable. Hasta aquí se nos da tres direcciones de los 4 puntos cardinales, faltando uno. Pero antes de explicar por qué no se menciona uno de los puntos cardinales, debo de explicar lo siguiente, donde por lo general hay confusión. El este también es conocido como el oriente, o donde sale el sol. El oeste es conocido como el occidente, o donde se pone el sol. Si su versión ahí cambia, por favor ubíquese según lo que hemos dicho. Ahora, ¿por qué no se menciona el norte, este punto cardinal, en Daniel capítulo 8, el verso 9? Porque en el momento de la visión que Daniel tiene sobre el macho cabrío, este macho cabrío está en el norte. ¿Cómo lo sé?
porque Daniel capítulo 8, el versículo 2 nos da la ubicación geográfica, el río Ulai y Elam, que queda al norte, donde actualmente está Irak, o donde era ubicada Babilonia. Ahora vamos a comprobar que al norte de Jerusalén quedaba Babilonia, con la Biblia. Ezequiel capítulo 26, el versículo 7 dice: porque así dice el Señor el Eterno, del norte traigo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces Babilonia quedaba al norte, y en el momento de la visión, el macho cabrío se encuentra al norte. Entonces desde el norte, el macho cabrío, con su cuerno que le creció extremadamente, se dirige ese cuerno primero hacia el sur, luego hacia el este y luego hacia la tierra deseable, es decir, el oeste. Vamos a ir paso por paso viendo las direcciones que llevó el cuerno que creció extremadamente. Según Daniel capítulo 8, el versículo 9, el cuerno se dirigió hacia el sur. ¿Por qué hacia el sur? Porque estaba en el norte. Entonces, si está al norte, implica que ya estaba conquistado el norte. Se dirige luego al sur. ¿Y qué quedaba en el sur? Quedaba un país muy conocido, Egipto. Egipto fue conquistado por Roma, o por este cuerno que creció extremadamente. Fue conquistada en el año 31 antes de Cristo. Y luego este cuerno se dirige hacia el este, es decir, al oriente. ¿Y qué queda al este? Queda Persia. Luego el cuerno se dirige hacia la tierra deseable. Y la tierra deseable, según la Biblia, Salmos 106, el verso 24, y Zacarías capítulo 7, el verso 14, representa a la tierra santa o Jerusalén. En este caso, la tierra deseable queda al oeste. Entonces, el cuerno que creció extremadamente luego se dirige al oeste, puesto que ya había conquistado, según la visión, el norte, luego el sur, luego el este y finalmente la tierra deseable o Jerusalén. Y Jerusalén fue conquistada por Roma en el año 63 antes de Cristo. Esto prueba entonces que el cuerno que creció extremadamente abarcó los 4 puntos cardinales: norte, Babilonia; sur, Egipto; este, Persia; y oeste, la tierra deseable o la tierra santa, donde está ubicada Jerusalén. Entonces, Grecia, a través de este cuerno que creció extremadamente, abarcó toda la tierra o los 4 puntos cardinales. Ahora sí entenderemos mucho mejor y con facilidad Daniel capítulo 2, el versículo 39. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y un tercer reino de bronce que dominará toda la tierra. Entonces, Grecia, que es el tercer reino de bronce, no dominó toda la tierra en la fase de Alejandro Magno, ni dominó toda la tierra en la fase de los 4 generales, sino que dominó Grecia toda la tierra en la fase del macho cabrío, cuando le surge un cuerno que creció extremadamente. En esa fase es donde Grecia domina toda la tierra a través del cuerno que creció extremadamente. Vemos entonces que la profecía es perfecta. El pronóstico de Daniel 2, el verso 39, de que Grecia iba a dominar toda la tierra, se cumplió. Obsérvese esto con cuidado.
Dios no le da el crédito a Roma de dominar toda la tierra, sino que le da el crédito a Grecia de dominar toda la tierra. ¿Por qué? Porque Roma surgió del territorio de uno de los 4 generales de Grecia. En el simbolismo, este cuerno que creció extremadamente surgió de uno de los 4 cuernos del macho cabrío. Puesto que el macho cabrío es Grecia y uno de esos cuernos es un general de Grecia, entonces podemos decir que el cuerno que creció extremadamente, o Roma, surgió de Grecia. Y por eso es que Dios le da el crédito a Grecia de abarcar o dominar toda la tierra y no se lo da a Roma, porque los orígenes de Roma fueron Grecia. Donde la historia falla en mostrarnos este punto muy profundo, la profecía nos lo revela. Hoy podemos decir afirmativamente que Roma surgió de Grecia. Ese es su origen.